presentarles en esta... Ok, ahí está muy bien, gracias por la grabación. En esta parte es un gusto poder presentarle a la compañera, nuestra estudiante Alina Yajaira Navarrete Ronquillo, sí, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, con su ponencia La inclusión educativa de trabajadores docentes y no docentes en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Alina, por favor, tienes la palabra, puedes continuar. Bueno, muy buenos días con todos. Ahora sí puedo seguir. Bueno, con respecto a la problematización del tema, en el ámbito de la educación superior, el discurso sobre inclusión se ha concentrado de manera predominante en el estudiantado, dejando en segundo plano al personal docente y administrativo. La focalización es un aspecto específico que provoca un desbalance entre la equidad y la cohesión institucional. En este sentido, se argumentan que para lograr una inclusión verdaderamente auténtica hay que integrar a la totalidad de la comunidad universitaria, sentando así las bases para las relaciones interpersonales más justas. No obstante, en el ámbito práctico, la inclusión universitaria suele fallar al carecer de normativas suficientemente concretas que aborden la diversidad de forma holística. La ausencia de directrices explícitas generan vacíos operativos, situación que hace que esto se complique cuando las actitudes o percepciones individuales del personal actúan como obstáculos. Esta falta de formación y sensibilización es un terreno fértil para la perpetuación de prácticas y estereotipos excluyentes. Sobre este punto, se advierte que a pesar de que los avances centrados en la atención a estudiantes con discapacidad, aún se siguen observando ciertas conductas que impiden una atención verdaderamente inclusiva. Es por eso que en este contexto el profesorado desempeña una función determinante. Las percepciones que tienen sobre la inclusión están ligadas a su trayectoria formativa y a sus vivencias previas. Por lo consiguiente, se subraya que la inclusión debe integrarse en programas de formación, tanto inicial como continua, asegurando que las buenas prácticas sean sostenidas por un marco institucional robusto y que no queden únicamente a la voluntad individual. Las condiciones de esta infraestructura son otro elemento determinante. Entonces, es por eso que estas dificultades van más allá de lo físico y abarcan también aspectos relacionados con actitudes y los métodos empleados. Tales impedimentos repercuten de forma directa en la posibilidad de ingreso, continuidad y desarrollo del sentimiento de pertenencia entre quienes forman una comunidad universitaria. Bueno, en esa situación pone de manifiesto que incorporar efectivamente al personal docente y administrativo en la educación superior continúa siendo una meta incompleta y dispersa. Por eso que aquí surge la siguiente pregunta de investigación, que es, ¿qué acciones son necesarias para promover la inclusión educativa de los docentes y personal administrativo en UPSE? Como objetivo principal del estudio, tenemos proponer estrategias orientadas a fortalecer la inclusión educativa del personal docente y no docente en la UPSE. En objetivos específicos, describir el marco teórico y normativo de la inclusión educativa universitaria y cultural y cultura organizacional, con énfasis en dimensiones e indicadores aplicables al contexto de UPSE. Analizar las percepciones de inclusión educativa y sus relaciones con cultura organizacional, formación y accesibilidad. Y por último, identificar los principales aspectos que podrían formar parte de estas estrategias para poder fortalecer la inclusión educativa del personal docente y no docente en UPSE. Adicionalmente, este vínculo no solamente valida su relevancia y su rigor académico, sino que también alinea sus hallazgos con un esfuerzo un poco más amplio, permitiendo el análisis comparativo de ciertos resultados y el intercambio de buenas prácticas con otras universidades de la red. En cuanto al marco teórico, la inclusión en educación superior se concibe como un proceso institucional que articula reglas, rutinas y relaciones para garantizar participación y reconocimiento de todas las personas, no como un programa episódico o como un simple accesorio. Este enfoque desplaza la atención de las medidas aisladas hacia una creación de cambios permanentes en las formas de trabajar y en el ambiente cultural universitario. Y bueno, la clave está en lograr transformar las ideas conceptuales en procesos específicos y detallados
designando personas responsables de su implementación y estableciendo mecanismos de supervisión que sean transparentes para toda la comunidad, ya que de esta manera se puede lograr el compromiso o la promesa institucional, para que esto se alinee con la realidad vivida del personal en sus respectivas unidades, ya sean de forma académica o administrativa. En cuanto al desarrollo personal, la autoeficacia asociada a esta inclusión está directamente ligada a una mayor probabilidad de aplicar adaptaciones relevantes, tanto en la enseñanza como en la gestión, siendo un indicador de prácticas flexibles y sensibilidad a diversos problemas. En cuanto a brechas, las brechas siempre emergen cuando una igualdad de oportunidades no se expresa de forma homogénea entre categorías sensibles, de modo que estos indicadores específicos permiten identificarlas con precisión. Entonces, en las unidades que experimentan mayores niveles de precisión derivados de sobrecarga laboral y cronogramas restrictivos, también entra el estrés, que genera efectos adversos en el bienestar y ocasiona una reducción de participación, lo cual incide directamente en la percepción de esta. Entonces, en una gestión apropiada de cargas laborales, el respaldo psicosocial y las condiciones ergonómicas constituyen requisitos fundamentales para poder preservar los avances alcanzados y evitar este tipo de retroceso, especialmente en grupos con funciones estratégicas. Y como consecuencia, esta dimensión vincula la salud ocupacional con la equidad de la experiencia diaria. En cuanto a la metodología, el paradigma de investigación, aquí se asumió un paradigma positivista que reconoció límites a la objetividad absoluta. Este encuadre orientó la definición de variables observables y el uso de técnicas estadísticas para poder responder las preguntas del estudio. El tipo de investigación, bueno, el estudio correspondió a un diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional. Dado que no se manipuló ninguna variable, se recolectó la información en un único momento y se describieron patrones y asociaciones de interés. En enfoque de investigación se adoptó un enfoque cuantitativo sustentado en la medición de ítems tipo Likert y en el análisis estadístico de las respuestas de los docentes y no docentes. En población y muestra, la población objetivo, claro, correspondió al personal docente y no docente de la UPSE, entendido como el conjunto de trabajadores universitarios en funciones académicas y administrativas. Y la muestra efectiva estuvo integrada por 104 docentes y 34 no docentes. En método de recolección de datos, como ya le había dicho, se aplicó una encuesta estructurada tipo Likert que operacionalizó una variable dependiente de inclusión educativa percibida. En análisis de resultado, aquí tenemos dividido personal docente. El cuerpo docente disfruta de un ambiente laboral marcadamente positivo y colaborativo. La gran mayoría de este profesorado representa el 92,43%, que percibe que los vínculos profesionales se fundamentan en principios de solidaridad y trabajo colaborativo con una distribución del 42,42% en acuerdo y el 50% en muy de acuerdo. Esta evidencia representa un indicador fundamental de capital indispensable tanto para el desarrollo personal como para impulsar la cooperación, la creatividad y un ambiente laboral positivo en un contexto universitario. En el personal no docente existe también un ambiente laboral excepcionalmente positivo entre los colegas no docentes. Una abrumadora mayoría del 88,89 está de acuerdo en sus relaciones que estas se basan en solidaridad, colaboración y cooperación. Y este hallazgo también es crucial, ya que señala que la experiencia de un capital social sólido dentro de los equipos es existente y una de las relaciones interpersonales entre ellos es fuerte y no redundan en el bienestar del personal, sino que también se establece como un pilar de la eficiencia y la productividad a nivel institucional. Aquí tenemos una de las preguntas que se le hicieron al personal docente, que la pregunta fue, ¿usted participa en actividades culturales y deportivas en la universidad? Y los resultados revelan una clara inclinación favorable hacia la participación docente en iniciativas extracurriculares, demostrando un involucramiento con la dinámica universitaria que va un poco más allá del ámbito pedagógico. Bueno, al examinar detalladamente la información demográfica, se evidencia que las profesoras muestran un compromiso ligeramente mayor comparado a sus colegas masculinos, que aunque la dedicación general permanece sólida en ciertos o en ambos sectores.
Y otra pregunta fue, ¿participó en procesos de toma de decisiones sobre inclusión educativa en la universidad? Y la participación del personal docente en las decisiones sobre inclusión educativa se muestra también notablemente fragmentada, ya que apenas un 39,39 del profesorado se involucra activamente en estos procesos, lo que evidencia una brecha significativa entre el discurso institucional y la práctica participativa. En cuanto al personal no docente, los datos muestran una profunda apatía hacia la afiliación sindical, con un 55,56 en diferencia y un 22,22 en total desacuerdo. Sumando ambas cifras, se revela que más de las tres cuartas partes del personal no valoran la pertenencia a un sindicato. Puede ser que dicha falta de compromiso podría deberse a varios factores. Puede ser el desconocimiento de los beneficios que ofrece la asociación, una desconfianza hacia la dirigencia o incluso una percepción generalizada de que de la organización no tiene la capacidad para poder generar cierto impacto práctico y positivo en las condiciones laborales. Como discusión, tenemos que los resultados mostraron un patrón consistente, altos niveles de compromiso, valoración de diversidad y reconocimiento del derecho a la educación, junto con una baja participación en decisiones e información intermedia sobre políticas e instancias de apoyo. En el ámbito de la cultura institucional y la participación, tanto el cuerpo académico como el personal administrativo evaluó de manera favorable las dinámicas de colaboración y la aceptación mutua entre compañeros, aunque se manifestó una influencia reducida en los procesos de la toma de decisión. Esta limitada intervención en decisiones fundamentales sobre inclusión y la escasa incorporación en procesos reproducen resultados de otros entornos universitarios donde la cooperación formal coexiste con estructuras de decisión un poco accesible. Como conclusión, finalmente, el análisis de los datos permitió identificar los principales aspectos que deben formar parte de futuras estrategias. Los hallazgos permiten identificar tres zonas prioritarias que demandan atención inmediata. Primero, la formalización de programas de capacitación permanente orientados a fortalecer las habilidades aplicadas del equipo humano. El segundo, el establecimiento de vías de participación eficaces que aseguren el involucramiento genuino del personal en las dinámicas de gestión institucional. Y como último, tercero, la formulación de estrategias de valoración y crecimiento profesional que favorezcan este ambiente de trabajo y el compromiso institucional. Y como recomendación es que a partir de estos hallazgos y conclusiones de esta investigación se emiten lo siguiente, es que se aconseja diseñar e implementar un plan de formación continua que sea sistemático y de carácter obligatorio para todo el personal, tanto docente como no docente. Y se aconseja realizar evaluaciones periódicas del clima organizacional y la cultura de inclusión. Estos resultados obtenidos deben ser utilizados para poder implementar acciones de mejoras concretas que puedan fomentar el sentido de pertenencia y el reconocimiento del personal, en particular del profesorado con contratos ocasionales. Muchas gracias. Hey, querida Lina, muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones. Sí, Alina nos hizo con su ponencia la inclusión educativa de trabajadores docentes y no docentes de la UCSE. Nos invitó sobre todo a mirar hacia adentro de nuestra comunidad universitaria, ¿no? Nos recordó que la inclusión no solamente debe pensarse hacia los estudiantes, sino también hacia quienes forman parte de este engranaje institucional. Su exposición sobre todo resaltó la importancia de reconocer la diversidad, la salud mental y las trayectorias personales de los trabajadores como elementos esenciales de un ambiente educativo verdaderamente humano y equitativo, ¿no? Ejemplos concretos y con una mirada sensible, ¿no? Sobre todo nos hizo reflexionar sobre la necesidad de estas políticas inclusivas que fortalezcan el sentido de pertenencia y bienestar integral en todos los miembros de la universidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta para nuestra ponente, Alina. Alison, por favor, continúe. Muy buenos días. Una pregunta, compañera. ¿Por qué es importante incluir al personal docente
y no docente en los procesos de inclusión? Ok, Alina, por Bueno, favor. porque la inclusión no debe centrarse solo en los estudiantes. Todo el personal forma parte de este ambiente educativo y su participación fortalece el compromiso institucional. Ok, listo, muchísimas gracias. Vamos a continuar, te agradecemos muchísimo, Alina, como tal. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia, ¿no? Me confirma si se encuentra ya en sala Fabricio Tenelema, Stephanie Tumbaco, Maite Santamaría, Williams Figueroa y nuestra docente, la magíster Katy Vera Mesa. Hola, buenos días, profe. Sí, sí, estamos en sala. Ok, listos, chicos. Muy bien. La siguiente ponencia que va a estar con nosotros o la siguiente ponencia va a ser el desarrollo personal en jóvenes como vía para fortalecer la inclusión educativa universitaria en el Cantón La Libertad. Un análisis integral y brechas para su desafío. Vuelvo a recalcar, nuestros ponentes son Edith Nelema Quinde, Stephanie Tumbaco Lucas, Maite Santamaría Reyes, Williams Figueroa Tomala y la magíster Katy Vera Mesa, todos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Así que, chicos, cuando ustedes deseen, pueden proyectar. Alina, si nos ahí dejas o de compartir la pantalla, por favor. Ok, te agradezco muchísimo. El escenario es suyo, chicos, pueden continuar. Muchas gracias, profe. Bueno, como usted lo mencionó, el día de hoy nuestros compañeros y yo vamos a presentarle la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Tenemos como título de investigación el desarrollo personal en jóvenes como vía para fortalecer la inclusión educativa universitaria en el Cantón La Libertad. Un análisis integral y brechas para su desafío. En esta investigación participó el compañero Williams Figueroa, de 36 años, nuestra compañera Maite Belinda Santamaría, de 21, Eddie Fabricio Tenelema, de 21 años, y quien se dirige a ustedes, Stephanie Tumbaco. Todos estudiantes de la carrera Gestión Social y Desarrollo, cursando el séptimo semestre de la misma. La siguiente diapositiva. Bueno, como problemática tenemos que en el Cantón La Libertad muchos jóvenes enfrentan barreras que dificultan su acceso, permanencia y éxito en la educación superior. Estas limitaciones no solo responden a factores institucionales o económicos, sino también a aspectos personales como la baja autoestima, la falta de orientación vocacional, carencias en habilidades socioeconómicas y escasas oportunidades de liderazgo. A pesar de existir políticas públicas y normativas que promueven la inclusión educativa, persisten brechas estructurales, culturales y también digitales que restringen una verdadera inclusión universitaria. Esto genera desigualdad en la participación y poca visibilización institucional, también falta de programas que fortalezcan el desarrollo personal como vía para la inclusión integral en los jóvenes. Como objetivo de estudio, bueno, tenemos que analizar cómo el desarrollo personal en los jóvenes del Cantón La Libertad contribuye al fortalecimiento de la inclusión educativa universitaria, identificando las principales brechas y también los desafíos que limitan este proceso con el fin de proponer estrategias integrales que promuevan una educación superior equitativa y por supuesto de calidad. Le doy el paso a mi compañera Maite que les va a explicar un poco de la metodología. Buen día, un gusto, Maite Santa María Reyes, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.
Como él se titulaba, pues, ¿no? El desarrollo personal en jóvenes como vía para fortalecer la inclusión educativa universitaria en el Cantón La Libertad. Un análisis integral y brechas para su desafío. Como tal, pues, esta se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y de análisis documental, con el propósito y el fin de comprender cómo el desarrollo personal incide de manera en que la construcción de entornos educativos inclusivos dentro del contexto universitario local. Este estudio además se centró en revisar, analizar e interpretar información teórica y normativa relacionado con el desarrollo personal, que es lo que el tema se centraba como tal, la inclusión educativa y las políticas de igualdad de oportunidades en la educación superior ecuatoriana. Para ello, se consultaron fuentes bibliográficas, documentos institucionales y además informes nacionales e internacionales emitidos por organismos como la UNESCO. Este fue de enfoque cualitativo como tal, en lo que permitió profundizar en la comprensión de las percepciones y dimensiones humanas vinculadas al desarrollo personal, inclusive universitario, ¿no? También como la autoestima, la resiliencia, la motivación y estas habilidades socioemocionales son entendidas como factores determinantes para esta inclusión universitaria. El análisis documental como tal, pues por su parte facilitó la identificación de estas brechas estructurales, económicas, actitudinales y las tecnológicas, que como tal influyen en las desigualdades educativas de los jóvenes en el Cantón de la Libertad. Además, esta metodología, pues, como tal, permitió generar una visión integral y crítica del fenómeno estudiar, evidenciando así que este fortalecimiento sea, pues, para un desarrollo personal de jóvenes que constituye como tal una estrategia clave para así superar los obstáculos que persisten como tal en el acceso, la permanencia y el éxito académico dentro de la educación superior. Pues como tal, en este modo, el análisis aporta bases conceptuales y reflexivas para orientar así futuras acciones institucionales y políticas públicas dirigidas a este personal de educación universitaria para que así sea más inclusivo, equitativo y humanista, sobre todo como nos centramos, ¿no?, en el Cantón La Libertad. A continuación, mi compañero. Bien, siguiendo con los resultados de discusión, bueno, nuestro análisis fue cualitativo, donde las entrevistas realizadas fueron a jóvenes universitarios del Cantón La Libertad, lo cual nos permitió identificar lo que es el desarrollo personal, donde constituye un eje fundamental para su bienestar académico y emocional. La mayoría de los participantes manifestó que la falta de confianza en sí mismo y la presión social influyen directamente en lo que es un desempeño universitario. Los relatos que nos indicaron ellos reflejan los sentimientos de inseguridad, ansiedad y el miedo al fracaso, especialmente los estudiantes que son primerizos en la familia, al acceder lo que es a la educación superior. Esta situación confirma que la inclusión educativa no depende solamente de las políticas institucionales, sino que también de la capacidad del estudiante para fortalecer su autoconcepto y su sentido de pertenencia dentro de lo que es la comunidad universitaria. Asimismo, podemos evidenciar los jóvenes que perciben limitado de acompañamiento emocional y psicológico dentro de la universidad. Algunos mencionaron que esta situación es de estrés o desmotivación, donde encuentran espacios adecuados para expresar sus emociones sin recibir una orientación profesional. También tuvimos lo que son los docentes entrevistados, donde consideraron que en la formación universitaria se centra mayormente en lo que es el aspecto académico, dejando al lado lo que es el desarrollo humano. Sin embargo, existe una coincidencia en la perspectiva humanística de Karl Rawls, que sostiene que el aprendizaje significativo surge cuando un estudiante se siente comprendido, aceptado y apoyado en su proceso personal. Otro aspecto importante que llevó a tomar en cuenta también fue la importancia de resiliencia como herramienta de adaptación de las adversidades. Los jóvenes provenientes de contextos, es decir, de zonas rurales o con escasos recursos económicos, relataron experiencias de superación personal que les permitieron mantenerse dentro de la comunidad a pesar de sus dificultades. Estas narrativas reflejan un alto compromiso y esfuerzo, demostrando una resiliencia que actúa como un motor interno que impulsa de permanencia educativa.
Desde la mirada de Goleman, el fortalecimiento de la inteligencia emocional es esencial para desarrollar esta capacidad, permitiendo así transformar a diversidades en lo que es el aprendizaje y en el crecimiento. Y bueno, podemos también decir, como concluir, que los resultados muestran que el desarrollo personal potencia la inclusión educativa cuando se promueve desde una visión integral. Los estudiantes que participaron en esta actividad, tanto en los talleres como en los proyectos comunitarios, manifestaron sentirse motivados, vinculados con un entorno académico. Esto evidencia que el desarrollo personal no solamente fortalece las competencias individuales, sino que también genera una cohesión, participación y un compromiso colectivo. Eh, también la siguiente diapositiva. Y bueno, como conclusión de esta investigación realizada, nos indica que el desarrollo personal es un eje esencial para alcanzar una educación universitaria necesariamente inclusiva. Su fortalecimiento permite que los jóvenes se enfrenten con éxito a los desafíos económicos, sociales y culturales que se caracterizan en este contexto. A pesar de los avances normativos, las políticas institucionales persisten desigualdades que limitan el ejercicio pleno del derecho a educación, porque en ello se proponen las universidades en coordinación con la comunidad, las familias, que implementen estrategias integrales que promueven formación socioemocional, la alfabetización digital y la orientación vocacional. Gracias. Ok, Eddie, muchísimas gracias a todos los ponentes también. Muchísimas gracias a Eddie, a Estefanía, a Maite como tal. Un gusto poderlos escuchar. Dentro de su ponencia, el desarrollo personal en jóvenes como vía para fortalecer la inclusión educativa universitaria en el Cantón La Libertad, por lo menos nos ofreció una mirada profunda sobre la importancia de poder acompañar el crecimiento integral de los estudiantes, ¿no? Esto, o por lo menos nos dio una mirada donde se promueve la educación más equitativa, más humana como tal. Los expositores reflexionaron un poco sobre cómo la autoestima, la resiliencia, la motivación y las habilidades sociales, sobre todo, constituyen un pilar fundamental para el bienestar y la permanencia universitaria. Con un enfoque sensible y contextualizado en la realidad local, se plantea que la inclusión no se logra solo desde las políticas institucionales, sino también desde la formación personal y emocional de los jóvenes. La exposición inspiró a repensar la educación superior como un espacio de desarrollo humano donde cada estudiante puede descubrir su potencial y sobre todo sentirse una parte activa de la comunidad universitaria como tal. Entonces, con esto, chicos, muchísimas gracias. Déjenme, a lo mejor alguien tiene alguna pregunta para los compañeros o quedó todo claro. Vamos a ver. Parece que no tenemos ninguna pregunta. Sí, vamos a avanzar. Sí, vamos a ver que nuestra siguiente ponencia habla acerca de los desafíos éticos de liderazgo estudiantil en la educación superior. Aquí tengo a Natalie Coronel Garcés, a Nayeli Loro Holguín y a José Luis Rosales Pozo. ¿Me confirman si están los compañeros acá? ¿Me confirma si se encuentran Natalie, Nayeli, José? Nayeli sí, Natalie. Ah, bueno, creo que Natalie por el tema de su movilidad a lo mejor no va a estar con nosotros, ¿no? Entonces, Nayeli, todo suyo, por favor, continúe. Eh, Buenos días con todos los miembros presentes. Nuestro tema es desafíos éticos de liderazgo estudiantil en la educación superior. Los ponentes son José Rosales, Nayeli Lor, Nati Coronel, pero es una sección porque no se encuentra acá en nuestro país. Bueno, siguiente diapositiva. Nuestra investigación analizó los principales desafíos éticos que enfrentan el liderazgo estudiantil en la educación superior, considerando así su impacto en la información integral de los estudiantes y en la vida universitaria. La práctica del liderazgo, cuando se fundamenta en valores éticos,
puede contribuir a la construcción de comunidades académicas más inclusivas, transparentes y participativas. Empezando con esta introducción sobre liderazgo, pues el liderazgo estudiantil en la educación superior desempeña un papel esencial en la construcción de una comunidad académica dinámica y comprometida. No se limita únicamente a ocupar cargos o representaciones formales, no, sino que implica la capacidad de inspirar, motivar, guiar a los compañeros hacia un entorno educativo más justo, inclusivo y participativo. A través de este liderazgo, los jóvenes se convierten en agentes de cambio, capaces de ejercer su voz para promover transformaciones que beneficien a toda la comunidad universitaria. Uno de los principales retos, pues, que enfrentan este tipo de liderazgo es fomentar la inclusión educativa, entendida como el derecho de todos los estudiantes a acceder, mantenerse y desarrollarse en el ámbito académico, en igualdad de oportunidades. Pero sin importar sus condiciones sociales, culturales, económicas o personales, pues promover la inclusión no solo constituye en un deber ético, sino que también en una base, pues, indispensable para fortalecer sociedades democráticas equitativas. Los líderes estudiantiles deben enfrentarse a dilemas éticos que ponen a prueba sus principios y valores. La responsabilidad, pues, de representar, defender los intereses de la diversidad de voces, experiencias, pueden generar tensiones, la necesidad de ser incluidos a las realidades de los sistemas institucionales que a menudo perpetúan la exclusión. Pues lo más importante es la transparencia y la rendición de cuentas, pues estos elementos son claves en el ejercicio del liderazgo ético. Los líderes estudiantiles deben ser capaces de comunicar de manera clara y honesta las decisiones que toman y las razones detrás de ellas, especialmente cuando estas decisiones impactan directamente a grupos. Esto requiere un compromiso constante con la ética de la inclusión, fundamentando las decisiones en análisis críticos de las desigualdades existentes y en acciones proactivas para enfrentarlas. Los desafíos éticos del liderazgo estudiantil en la educación superior, pues en la relación de inclusión educativa, solo puede superarse mediante un compromiso genuino con la equidad, con la diversidad y la representación plural. Estos elementos son esenciales no solo para construir universidades más justas e inclusivas, ¿no? Sino que también para prepararse a los estudiantes para ser ciudadanos responsables, comprometidos en un mundo cada vez más diverso y globalizado. Nuestro objetivo de estudio, pues, fue identificar cómo la práctica de liderazgo, cuando se fundamenta en valores éticos, puede contribuir así a la construcción, pues, de comunidades académicas más exclusivas, transparentes y participativas. Nuestro estudio parte de la premisa de que la ética en el liderazgo no se limita a actuar de manera correcta, sino que implica un compromiso consciente con la equidad y con la inclusión, reconociendo la diversidad de estudiantes en términos culturales, socioeconómicos y de género, y además de las discapacidades o capacidades. Al asumir un liderazgo basado en valores éticos, los estudiantes líderes pueden crear ambientes más inclusivos, transparentes, participativos, donde todos los miembros de la comunidad académica tengan voz y oportunidad de contribuir. Este estudio reconoce que los desafíos éticos del liderazgo estudiantil no se superan únicamente mediante normas o reglamentos, sino que mediante una práctica activa, reflexiva, de la equidad y de la diversidad, donde la presentación plural sea una guía constante
para la toma de decisiones y la gestión de iniciativas. Este marco, los líderes éticos no solo representan a sus compañeros, a nuestros compañeros, sino que también promueven la justicia social y el acceso igualitario a oportunidades educativas, fomentando así la participación de grupos que históricamente han sido marginados o invalidados. El objetivo de este estudio se centra también en demostrar la relación directa entre el liderazgo ético y la construcción de comunidades académicas inclusivas, enfatizando que solo así, a través de un compromiso genuino con la equidad, la diversidad y la representación plural, se pueden superar los desafíos éticos que enfrentan el liderazgo estudiantil en la educación superior. Esta perspectiva permite visibilizar la importancia del liderazgo responsable como herramienta para transformar la universidad en un espacio más justo, democrático y participativo. A continuación, mi compañero. Bueno, como metodología de la investigación, esta investigación se centra, ¿no? En la interpretación de los valores, en que las percepciones y también podemos decir las experiencias, ¿no? Que conforman el liderazgo ético. Bueno, no solamente se trata de medir datos o porcentajes, ¿no? Sino que esto busca también de comprender los significados de los líderes. Bueno, esto también otorga sus prácticas como sus acciones recurrentes, ¿no? En la comunidad universitaria. Bueno, este alcance, ¿no? Es descriptivo, ya que esto busca detallar las características del liderazgo ético y su relación inclusiva en la educación. Bueno, sin la necesidad de comprobar una hipótesis no numérica. Bueno, esta técnica es la principal de analizar los contenidos, ¿no? Que esto nos permitió identificar como palabras claves. Como primer punto tenemos como la responsabilidad ética, ¿no? Y también tenemos la diversidad y la inclusión, la transparencia y rendiciones de cuenta y el compromiso social. Siguiente diapositiva, compañero. En la discusión y resultados, podemos decir que a partir de estos análisis y resultados, encontramos varios puntos importantes de que esto permite comprender los desafíos éticos como el liderazgo estudiantil. Bueno, en primer lugar, la ética en lo personal no, es una base del liderazgo ético. Bueno, según Alport en 1993, dice que el liderazgo surge, ¿no? A partir de las características de la personalidad, también como la responsabilidad y el autocontrol y la empatía. Bueno, un líder ético, podemos decir que se debe concentrarse en sí mismo, ¿no? Y tener la claridad sobre sus valores, actuar de acuerdo con ellos, incluso cuando enfrentamos presiones o conflictos. Por otro lado, el liderazgo ético fortalece una eficiencia institucional, ¿no? Según Ellis, en el año 2020 nos habla que los líderes que practican la ética, ¿no? No solamente generan la confianza, sino que ellos también nos motivan a sus compañeros y fortalecen el sentido de la comunidad. Esto nos demuestra que liderar con integridad no solamente es correcto, sino moralmente, ¿no? Por otro lado, sino es que es útil para el funcionamiento armónico en las instituciones educativas. Por otro lado, el liderazgo estudiantil no solamente tiene un papel social transformador, sino que esto nos indica que los estudiantes que asumen los roles o liderazgo, ¿no? Tienen una visión ética y participativa. Bueno, por otro lado, posiblemente estos procesos de cambio, ¿no? Dentro y fuera de la universidad, no solamente si existen dilemas éticos, ¿no? Sino que los líderes enfrentan día a día, por ejemplo, esto no representa los intereses de todos los estudiantes, sin caer en el favoritismo o decidir que entre
conveniencia o políticamente que lo que es justo, ¿no? Bueno, actuar con transparencia e inclusión no solamente son decisiones y no solamente son populares. Bueno, estos dilemas es una madurez ética, ¿no? Y su capacidad para priorizar el bien común. Como lo mencionaba, que uno en 2013 dice que propone 4 niveles de liderazgo ético que nos ayuda a comprender. Tenemos como un nivel de personal, que esto está relacionado a la integridad y la coherencia interna del líder. Tenemos por otro lado el nivel de interpersonal, que está centrado al respecto a la comunicación de los demás. Como también tenemos el nivel de gerencial, que está vinculado con la responsabilidad a la coordinación de su equipo. Como nivel organizacional, que está enfocado a orientar a toda la comunidad hacia los objetivos compartidos. Bueno, este ámbito en la educación superior, los líderes se deben aplicar a estos niveles de sus prácticas diarias, que tenemos un ejemplo que la organización de actividades inclusivas, al promover estas campañas, ¿no?, contra la discriminación o exigir la transparencia en los procesos institucionales. Hemos visto que la UNESCO en el 2020 dice que recuerda que la inclusión no solamente es un ideal, sino que también es una obligación ética en política, en los sistemas educativos. Como líderes estudiantiles, ¿no?, desde su rol, tienen la oportunidad de impulsar proyectos, que esto reduzca la desigualdad y fomentar la diversidad. Como el liderazgo ético genera la confianza y la cohesión dentro de la universidad. Bueno, la ética contribuye que al formar líderes empáticos, ¿no? Podemos decir que son responsables y conscientes de la diversidad. La inclusión educativa puede alcanzarse cuando los líderes proveen equidad y justicia como pilares de su gestión. Siguiente diapositiva, compañero. Como conclusión, ya podemos afirmar que el liderazgo no ético es una herramienta esencial, ¿no?, para promover la inclusión educativa superior. Como líderes estudiantiles, ¿no?, que actuamos de una ética, no solamente buscamos reconocimiento personal, sino también bienestar colectivo, porque son aquellos que comprenden y liderar o escuchar y representar con honestidad. La transparencia y la rendición de cuentas solo son claves para mantener esta confianza y la creatividad de sus compañeros. Además, un liderazgo ético, contribuye a formar ciudadanos comprometidos, críticos y responsables, capaces de generar positivos en la sociedad. Como conclusión, podemos ver que la ética en el liderazgo estudiantil no debe verse como una exigencia externa, sino también como una convivencia interna, ¿no? Así, ya que los líderes podrán contribuir comunidades universitarias con inclusión equitativa y humana. Como podemos ver aquí que dice la transparencia y las rendiciones de cuentas, no son elementos principales, son clave de ejercer los líderes éticos. Esto se debe a una comunicación clara y honesta en las decisiones y en las formas justas que fortalecen la confianza, que permite tomar acciones proactivas y reducir la desigualdad existente. Bueno, finalmente este mensaje se centra, ¿no?, y nos deja que esta investigación y educación no solamente se deben formar profesionales, sino también como líderes éticos que son capaces de transformar la realidad de los valores y compromisos y la justicia. Muchas gracias. Ay, está apagado su micrófono, profe. Muchísimas gracias. Ok, le decía muchísimas gracias a Nayeli, muchísimas gracias a José Luis. Desafíos éticos del liderazgo estudiantil en la educación superior nos ayuda a reflexionar un poco sobre la responsabilidad y el compromiso moral que implica representar a una comunidad universitaria, ¿no? Los expositores resaltaron que el liderazgo estudiantil no solo debe basarse en la búsqueda del reconocimiento,
sino en la coherencia, la transparencia y el servicio al bien común. A través de ejemplos cotidianos, evidenciaron cómo la ética se convierte en el eje que orienta la toma de decisiones, la comunicación asertiva y sobre todo la gestión participativa. Su exposición nos invitó un poco a repensar el liderazgo como un ejercicio de ejemplo y empatía, donde el estudiante líder actúa con integridad, fomenta una cultura universitaria, el respeto, la justicia y sobre todo el tema de la solidaridad. ¿Sí? Vamos a dar el espacio, a lo mejor alguno de los compañeros tiene alguna pregunta, por favor, que nos pueda levantar la mano, o ninguno de los ponentes o ninguno de los participantes, perdón, tiene alguna consulta. ¿Ninguno? Ok. Entonces vamos a prepararnos con la siguiente ponencia, ¿sí? Tenemos en este caso las dislexia en estudiantes de odontología, adaptaciones en la enseñanza de la anatomía para mejorar la comprensión. No sé si a lo mejor lector y la memoria, no sé si está con nosotros la médico Diana Carolina. Sí, aquí me encuentro. Buenas tardes. Buenos Ok, días. doctor. Dame un segundito nada más para comenzar. Vamos a ver acá los chicos. Un segundito. Ok, ahí estamos, listos. Ok, con ustedes, compañeros, queridos estudiantes, voy a presentar a la especialista en la médico Diana Carolina Sandoval Benalcázar. Ella es de la Universidad de Guayaquil y nos va a deleitar con su ponencia La dislexia en estudiantes de odontología, adaptaciones en enseñanza de la anatomía para mejorar la comprensión lectora y la memorización de términos anatómicos como tal. Doctora, un gusto saludarla, por favor. Muchas gracias por la presentación. Bien, como ya lo dijo, pues vamos a tratar el día de hoy sobre la dislexia en estudiantes de odontología, ¿verdad? Sabemos nosotros que esta materia, la anatomía, es prácticamente compleja, no solamente en el área de la odontología, sino en todo lo que es el área de la salud. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de reconocer? Que nosotros vamos a tener cualquier tipo de estudiante y nosotros debemos de estar abiertos, ¿verdad? Para poder dar una buena charla, una buena exposición para que estos estudiantes lo puedan entender. Entonces empezaremos diciendo nosotros que la dislexia, ¿verdad? Va a ser un trastorno en donde esta persona o este estudiante va a tener la dificultad, ¿verdad? Para poder leer o escribir o en algunos casos poder decodificar ciertas palabras. Tengamos en cuenta que la dislexia no va a tener una relación con la inteligencia, porque si nosotros eh, buscamos un método en el que el estudiante pueda comprender mucho mejor, ¿verdad? Este grado de inteligencia de este estudiante va a ser normal o va a ser un poco más elevado, ¿sí? Entonces decimos nosotros que en cuanto a la introducción es un trastorno del aprendizaje. ¿Y qué es lo que nos dice Martin? Dice que es la dificultad principal en estudiantes disléxicos, ¿verdad? Donde va a radicar en la decodificación de palabra y concepción lectora, lo que impacta negativamente en su capacidad para asimilar grandes cantidades de información técnica, como los términos anatómicos especiales. Recordemos nosotros que o si existen aquí estudiantes que revisan esta materia, ¿verdad? Van a ver ciertas palabras que van a ser complejas, incluso cuando nosotros hablamos de la articulación, ¿sí? Y pues, ¿qué tenemos acá? Pues que el aprendizaje de la anatomía en la odontología se caracteriza por una extensa cantidad de términos y conceptos en donde van a tener similitud esas palabras o que obviamente o pueden ser muy largas para eso. Por tanto, el objetivo de la charla, ¿verdad?, es poder analizar
las estrategias pedagógicas y adaptaciones necesarias en la enseñanza de la anatomía para estudiantes con dislexia en programas de odontología con el fin de mejorar su comprensión lectora y memorización de términos anatómicos. Bien, como objetivos específicos tenemos el poder identificar, ¿verdad?, esas adaptaciones que sean más efectivas para estos estudiantes y que obviamente puedan tener un mejor desarrollo. Como segundo objetivo tenemos evaluar el impacto de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, cuando yo empecé dando lo que era anatomía, eh, normalmente yo hacía gráficos en la pizarra porque a manera de que yo proyectaba solamente lo que era la literatura, me di cuenta que tenía una estudiante con cierto eh, problema para entender lo que yo decía. Por tanto, empecé a utilizar los gráficos pues, para que tuviera un mejor entendimiento. Claro que no lo dijo abiertamente, tuvo que acercarse, ¿verdad?, hacia mí, y de esa manera pues yo tuve que cambiar mi método de enseñar. Como tercer objetivo, tengo proponer un conjunto de recomendaciones prácticas, ¿verdad?, para los docentes de odontología sobre cómo adaptar sus métodos de enseñanza y poder así apoyar a estos estudiantes. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser esos síntomas que esos estudiantes van a presentar, o esas personas dislexias van a presentar? Dice que van a presentar una dificultad para leer, que era lo que yo les mencionaba desde un inicio, y qué es lo que prácticamente siente esa persona. Especialmente que esas palabras complejas que se ven dentro el estudio de esta asignatura, ¿verdad? Van a ser muy largas para poderlas pronunciar o simplemente la van a decir hacia la mitad, no la van a decir completamente. Tenemos una inestabilidad en la escritura, quiere decir que ellos pueden omitir una palabra o pueden invertir una palabra al momento de escribirla o cuando ellos las escuchan. Y dice que también tienen dificultad pues para recordar secuencias y entre estas nosotros podemos poner de ejemplo los números o los días de la semana, los meses, etcétera. ¿Sí? Estos estudiantes también presentan problemas para comprender instrucciones, ya sean escritas o habladas, ¿verdad? Entonces, dentro de estas, ¿verdad? También vamos a encontrar nosotros textos complejos, ¿sí? Entonces, ¿qué también nos indica o qué es lo que también puede presentar este estudiante? Que va a haber una confusión entre las palabras que les van a sonar similares. Por ejemplo, le podemos estar diciendo banco y ellos van a decir banco, le podemos estar diciendo papa, ellos van a escuchar tapa, ¿verdad? Vaca, van a escuchar huaca, o silla, van a confundir esa letra y van a pensar que no es con S, sino con C. Este estudio, ¿verdad? Es un estudio cualitativo, con un enfoque descriptivo exploratorio, ¿sí? Perdón, con un diseño de revisión integrativa. Criterios de inclusión, se tomaron solamente los artículos que habían sido revisados desde el 2021, realizados en el 2021 hasta el 2025, ¿sí? Y obviamente, pues, que estén indexadas como el Scopus, el Cielo, el Dialnet y el PubMed. Y los criterios de exclusión, pues, eran aquellos que no había un acceso completo, ¿sí?, a esa información o aquellos que no tenían datos empíricos relevantes sobre las adaptaciones pedagógicas y tecnológicas. En cuanto a la discusión de resultados, hubieron varios autores, ¿verdad?, que propusieron algunas técnicas para que estos estudiantes puedan utilizar o los docentes la puedan utilizar para poder mejorar esa enseñanza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice? Que por acá tenemos a González y Jiménez en el 2022, en donde dice que de manera similar, ¿verdad?, la implementación de tecnologías asistivas, como las aplicaciones de texto a voz, que leen en voz alta los textos mientras los estudiantes siguen el contenido, ayuda a superar las barreras de la decodificación y mejora de la comprensión lectora. El uso de evaluaciones adaptativas que permiten a los estudiantes expresar su conocimiento de manera más inclusiva, como presentaciones orales o proyectos multimedia, reduce la presión y la ansiedad asociada a los exámenes tradicionales. ¿Qué nos dice esto? Perry y otros autores en el 2022.
Tenemos otro método, ¿verdad?, que se puede aplicar en estos estudiantes, que es el DUO. Las adaptaciones pedagógicas basadas en el diseño universal para el aprendizaje, DUA, son fundamentales para garantizar que todos los estudiantes, incluidos aquellos con dislexia, puedan acceder al currículo de manera equitativa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esta estudiante se me acerca, ¿verdad?, a decirme que tenía este inconveniente, yo rápidamente busqué dentro de lo que es la Play Store una aplicación, ¿verdad?, que obviamente iba a ser didáctica, que iba a tener colores, que iba a tener quizzes, ¿verdad?, para adaptarlo al aprendizaje de él. Y no solamente le sirvió a la estudiante que se acercó a decirme que tenía este problema, sino también le sirvió a los demás estudiantes. Quiere decir que gracias a esa comunicación se pudo mejorar, ¿verdad? O se tuvo un mejor resultado en el aprendizaje no solo de ella, sino en todos los estudiantes. También, ¿qué nos dice esto de aquí? Que nosotros debemos de tomar prácticamente lecciones diarias, ¿sí? Para que estos estudiantes vayan relacionándose o recordando, ¿verdad? Las palabras que se les hacen difíciles y pues al momento de escucharles, pues ellos ya entiendan pues de qué se está hablando. Había yo tomado algunos autores y solamente mencioné a tres, ¿verdad? He hecho aquí un gráfico en donde se presenta un mayor porcentaje de qué es lo que más se ha utilizado según la bibliografía con estos estudiantes y qué es lo que ha sido más efectivo para ellos, ¿no? Entonces dice que los recursos visuales, ese es uno de los más importantes que yo pude rescatar mientras estaba con el estudiante. Es más, les hacía dibujar este, ya sea el sistema circulatorio, las articulaciones, y con ese mismo hacía que ellas participaran, ¿verdad? No solamente ellas, sino también su grupo. Las evaluaciones adaptativas, y evaluaciones continuas. Eso sí trataba de hacer con ella, porque de esa manera yo vi que tenía un mejor rendimiento. Y como conclusión, ¿verdad? Como conclusión, ¿qué es lo que se llegó a encontrar con toda esta revisión, incluso con lo que yo experimenté? Es que la implementación de adaptaciones pedagógicas y el uso de tecnologías asistivas en la enseñanza de la anatomía para estudiantes disléxicos en programas de odontología son esenciales para garantizar el acceso equitativo a la educación. Otra es de que las estrategias más efectivas incluyen el uso de recursos visuales e interactivos que vinculan los términos anatómicos con representaciones gráficas concretas y herramientas tecnológicas como las aplicaciones de texto a voz que mejoran la comprensión. Además, las adaptaciones en los métodos de evaluación como la flexibilidad en los exámenes y la implementación de evaluaciones continuas son fundamentales para reducir la ansiedad y fomentar un aprendizaje más inclusivo. Justamente en esta parte, ¿verdad? En donde dice de la evaluación, al momento de tomar no solamente las lecciones, ya sean escritas, sean orales, de los exámenes, yo opté por darle más tiempo, ¿verdad? Para que ella pudiera desarrollar mejor su examen. Porque si yo le daba el tiempo promedio, obviamente ella no me iba a obtener una buena calificación. Y lo que yo quería no solamente era una buena calificación, sino también quería ver su desenvolvimiento al momento de realizar el examen. ¿Sí? Y obviamente pues yo estaba cerca de ella por si acaso tuviera. ¿Qué era lo que yo hacía en el examen? No solamente utilizaba texto, sino también utilizaba gráficos. Por tanto, los mismos que ellos practicaban dentro de la clase, los mismos yo los aplicaba, ¿verdad? Dentro de lo que era el examen. El diseño DUA, que era el que habíamos visto, dice se presenta como un marco ideal para integrar estas adaptaciones, asegurando que todos los estudiantes, independientemente, ¿verdad?, de sus necesidades, puedan acceder al currículo de manera efectiva. Estas prácticas no solo benefician a los estudiantes con dislexia, sino que enriquecen en la calidad de la enseñanza de la anatomía para toda la comunidad educativa, promoviendo la inclusión y la equidad en la formación profesional de los futuros odontólogos. Antes de concluir, ¿verdad? Como me encargaba, porque ahora estoy en el área de farmacología,
encargada del área de anatomía, incluso era la jefa de esa asignatura, me reunía yo de manera semanal, incluso llegamos a dejarlo mensual, y les pasé a ellos la aplicación en donde ellos podían hacer más didáctica la clase. Al momento ya contamos con un Anatomatch, es decir, con una pantalla en donde el estudiante solamente puede acercarse, cortar, pintar, ¿verdad? Reconocer las partes, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo les hago a los estudiantes? Es decir, no se me vuelvan tan literarios, razones, ¿verdad? Miren que la anatomía es de relación, es de ubicación, y de esa manera a ellos se les hizo más fácil el aprendizaje de esta asignatura. Por tanto, cuando ellos tenían que ir a casa, ¿verdad? Yo les decía, descarguen la aplicación en su teléfono para que la puedan usar. Sobre todo al estudiante, porque yo tenía con inconveniente. Y la verdad es que quedaron demasiado satisfechos y hoy por hoy pues se sigue replicando el uso solamente de la pantalla en el aula, sino también de la aplicación en los teléfonos. De donde yo he tomado pues la información, aquí se encuentra la bibliografía, y son actuales, como les mencionaba hace un rato, y pues estoy abierta a preguntas o dudas que tenga el auditorio. Ok, doctora, muchísimas gracias por su ponencia. Cuán importante, ¿no? Poder hacer o poder mejorar esa comprensión lectora, sobre todo en ciertos términos, en donde a lo mejor los términos médicos en algún momento se convierten o se vuelven más complejos como tal, ¿no? Nos ofreció una visión profunda, humana y científica sobre la inclusión educativa en las ciencias de la salud. También la expositora destacó cómo las adaptaciones didácticas basadas en la neuroeducación y aprendizaje multisensorial pueden transformar la experiencia académica de los estudiantes con dislexia, favorece su comprensión, participación y confianza, ¿no? A través de estos ejemplos prácticos y estratégicos, pedagógicos e innovadores, demostramos que la educación inclusiva no solo mejora el rendimiento, sino que dignifica la diversidad cognitiva, promueve una enseñanza más empática y equitativa. Y sobre todo nos recordó que el verdadero sentido, el aprendizaje surge cuando se enseña desde la comprensión y el respeto por todas las diferencias individuales que tenemos, ¿no? A veces también decimos, bueno, es que no quiere aprender, pero a veces decimos, o en realidad tiene algún problema, ¿no? A veces simplemente nos centramos en algo y obviamos lo otro. Con esto le doy paso a preguntas y comentarios, chicos, por favor. ¿Alguien a lo mejor tiene alguna duda o consulta? Sí, tienen el micrófono abierto, por favor, para que nos puedan deleitar con sus preguntas o a su vez la ponente nos pueda responder. Vamos a ver. Ok, parece que se han quedado sin preguntas. Vamos a suponer que quedó todo claro, que tenemos todos los términos súper claros, doctora. Un abrazo inmenso, doctora Diana. Un gusto poderla haber tenido acá con su tema la dislexia en estudiantes de odontología. Adaptaciones en la enseñanza de la anatomía para la comprensión lectora y la memorización. Le agradezco muchísimo por su participación. Muchísimas gracias, tengan un buen día. Gracias. Vamos a continuación, Tengo a continuación desarrollo personal estudiantil e inclusión educativa en la UCSE. Tengo los expositores Jennifer Miranda Yagual y Lorena de la Rosa Balón. ¿Me confirman, chicas, si están en sala? Sí, doctor, buen día. Sí, docente. Ok, listo, chicas. Desarrollo personal estudiantil e inclusión educativa en la UCSE. Pueden continuar, por favor. Buenos días, docente. Buenos días, compañeros. Soy Jennifer Adelaida Miranda Yegual y junto a mi compañera Lorena Estefanía de la Rosa Balón, tenemos el agrado de formar parte del proyecto de investigación científica y a la Red Internacional Investigación Científica, Intervención Profesional para la Inclusión Educativa Universitaria, Red IPIES. Ambas somos estudiantes del 8º semestre de la carrera de Gestión Social y Desarrollo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Mi compañero.
Ok, se está compartiendo la pantalla. Esperemos un momentito. Creo que ahí está empezando. Ahí está. Pueden continuar, por favor. Bueno, sí, como situación, la siguiente diapositiva, la otra. Mm, Ya. Como situación problemática, pues tenemos que, en el contexto universitario actual, la inclusión educativa representa como un desafío fundamental para garantizar lo que es la igualdad de oportunidades en el desarrollo integral de los estudiantes. A pesar pues de los avances de las políticas, de la equidad, muchos jóvenes enfrentan todavía barreras académicas, sociales, emocionales, que limitan pues lo que es su participación en la vida universitaria. El desarrollo personal estudiantil, entendido como el fortalecimiento de las habilidades emocionales, se vuelve como un aspecto esencial para lograr lo que es una verdadera inclusión educativa. Em, Como pregunta a desarrollarse, es cómo contribuir el desarrollo personal como aspecto esencial de la inclusión educativa. UPSE. La Universidad Estatal Península de Santa Elena tiene como misión formar profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo sostenible y con una visión humanista. En este proceso, el desarrollo personal se convierte en un elemento clave para alcanzar lo que es la educación inclusiva, ya que permite pues que a los estudiantes se reconozcan como un sujeto de derecho, que fortalezcan lo que es su autonomía, su participación activa, sin discriminación y sin barreras. Em, el desarrollo personal es el proceso mediante el cual los estudiantes fortalecen su autoconocimiento, sus habilidades socioemocionales y su capacidad pues de relacionarse positivamente con los demás. En el contexto de la UPSE, debe involucrarse con la inclusión, entendida como el conjunto de acciones institucionales orientadas pues a garantizar las oportunidades de la igualdad, la intención de la diversidad y la participación. Como objetivos tenemos la siguiente diapositiva. Ya. Como objetivo general tenemos valorar las características del desarrollo personal de los estudiantes de la UCSE para su inclusión educativa. Como objetivos específicos, pues tenemos analizar los referentes teóricos y conceptuales que se sustentan en el desarrollo personal y su vinculación con la inclusión educativa en el ámbito de la educación. Segundo, diagnosticar el estado actual del desarrollo personal de los estudiantes y las condiciones institucionales que inciden en los procesos de inclusión educativa en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Y por último, tenemos identificar los principales aspectos que contribuyen a lo que es los potenciales y los obstáculos del desarrollo personal como eje fundamental en la inclusión educativa de la UPS. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, compañera. Ya. Los principales autores tenemos, según Saavedra Gallegos y Fuentes Vilugrón, en el 2025, analiza las posibles relaciones entre la pertenencia de los estudiantes a un pueblo originario. Pues esa línea no solo se busca aportar lo que es la comprensión del rendimiento escolar desde una perspectiva académica, sino que también considerar los aspectos fundamentales en el proceso educativo, como el desarrollo personal estudiantil. Ezequiel Müller et al. En 2023 explica que la atención del estudiante y la inclusión social es un estudio desarrollado dentro del programa posgrado y las políticas públicas y la gestión educativa de la Universidad Federal de Santa María. Pues con el objetivo pues de analizar las importancias de las iniciativas consistentes y la inclusión digital y la desigualdad social.
Según Micheletti et al. En 2022, revela que la movilidad internacional de los estudiantes universitarios de Chile se hace énfasis en el programa de intercambio estudiantil, pues esto propone comprender las percepciones de movilidad internacional, así como explorar los efectos de dicha experiencia que tienen en sus vidas, ya sea profesional, laboral o académica. La siguiente diapositiva. Ya, como metodología de la investigación, pues tenemos que es un paradigma positivista. Esto fue aplicado para examinar pues lo que es la conexión entre la inclusión de la educación y el crecimiento personal de los estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Como alcance de la investigación tenemos un alcance descriptivo correlacional, ya que tiene como objetivo pues identificar los aspectos del desarrollo personal de los estudiantes de la UPCE y las características de su proceso de inclusión en la universidad. Como enfoque de la investigación, pues tenemos un enfoque cuantitativo, ya que esto nos facilita pues la obtención y el análisis de datos con la finalidad pues de describir lo que son los eventos, identificar relaciones entre variables y verificar hipótesis siguiendo los fundamentos de lo que es el paradigma positivista. Siguiente diapositiva. Ya, en población y muestra, pues tenemos que la población del estudio se estableció por una totalidad de estudiantes registradas desde el tercer semestre de la Universidad Estatal Península de Santa Elena con un 10.000 estudiantes. En la muestra, pues, para diagnosticar la representatividad estadística, se elaboró una muestra inicial de 370 estudiantes, teniendo en cuenta lo que es un nivel de confianza y el margen de error estándar. Siguiente diapositiva. Ya, en la técnica y instrumento de recolección de datos, pues tenemos la técnica y instrumentos, pues la técnica fue una encuesta, también un cuestionario en línea, que de base de ahí se recoleccionó los datos sociodemográficos, como eran la edad, género, zona residencial, autoidentificación. También hubo determinaciones sobre el desarrollo personal e inclusión educativa, con ítems pues importados mediante la escala de Likert. A continuación, mi siguiente compañera. Eh, ya, sí. Los principales resultados obtenidos. Bueno, en este análisis se presentan los resultados más importantes recolectados mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de UPCE. En esta tabla se verifican los datos sociodemográficos porcentual por año de nacimiento. Además, como lo manifestó anteriormente mi compañera, también se trabajó con encuestas según la identidad de género, el sexo, la diversidad funcional, la autoidentificación, el área de conocimiento y la zona de residencia. Como podemos observar ahí, el código, ese fue con el código que nos manejamos para calcular la medida por año de nacimiento. Y según el análisis de esta tabla, en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, los encuestados fue que la mayor población estudiantil es joven, dando como resultado un 63.32%, jóvenes entre 24 a 18 años, seguido de un 33.02% de jóvenes de entre 25 a 39 años, y una población mínima de adultos que son de 40 años o más, con un porcentaje de 3.76. La siguiente diapositiva, compañera. Ya. En cuanto a las preguntas realizadas con relación al desarrollo personal estudiantil y a la inclusión, fueron 17 preguntas, las cuales tomamos una más relevante por cada variable. En cuanto a la variable 1, el desarrollo personal estudiantil, la pregunta fue: ¿experimento situaciones estresantes en mi entorno educativo universitario que dificultan el cumplimiento de mis metas universitarias? En la cual los resultados reflejan que un 33.89% de los estudiantes manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo en que el estrés afecta a sus metas.
mientras que un 25,71% expresó el desacuerdo, nada de acuerdo o poco de acuerdo. Sin embargo, el grupo más numeroso, que representa el 37,41%, se mostró indiferente, lo que evidencia que aunque una parte importante reconoce lo que es la presencia de situaciones estresantes, aún prevalece una percepción ambivalente frente a este factor, es decir, a actitudes contradictorias. En la variable 2, que es la inclusión educativa, la siguiente diapositiva, compañera. Ajá. Una de las preguntas más relevantes fue: ¿participo en actividades culturales y deportivas de mi universidad? En la cual los resultados reflejan que la participación estudiantil en actividades culturales y deportivas es relativamente baja, ya que solo un 26,12% se mostró de acuerdo o muy de acuerdo en participar activamente. Por otro lado, un 49,21% de los estudiantes manifestó una postura de indiferencia o desacuerdo, lo que sugiere que casi la mitad de los encuestados no se involucra de manera significativa en estas actividades. Esto evidencia la necesidad, pues, de generar estrategias que fomenten una mayor integración y motivación hacia la vida cultural y deportiva dentro de la universidad. La siguiente diapositiva. Ya. A continuación se realizó un análisis de las variables en general con la escala de Likert mediante las gráficas obtenidas en la investigación. Como podemos visualizar aquí en esta gráfica, el 1, que está de color turquesa, significa nada de acuerdo. El 2, poco de acuerdo. 3, indiferentes, con los colores correspondientes. El 4, de acuerdo, y el quinto, muy de acuerdo. Lo que muestra que un porcentaje significativo de los estudiantes, que es la escala cuarta, percibe que las situaciones estresantes presentes en el entorno universitario afectan de manera directa los niveles de aprendizaje académico. Esta percepción refleja la necesidad de implementar estrategias de apoyo y manejo de estrés, considerando que una proporción importante del alumnado experimenta estas consecuencias de manera notable. La siguiente diapositiva. En cuanto a la discusión, podremos decir que, pues, los hallazgos de esta investigación han permitido observar un panorama complejo y multifacético sobre el desarrollo personal y la inclusión educativa de los estudiantes de la Universidad de UPCE, de acuerdo con los resultados obtenidos. Los estudiantes de tercer semestre hasta octavo perciben un ambiente, manifestaron que perciben un ambiente social y de pertenencia mayormente positivo, pues estos se sienten aceptados por sus compañeros, valoran la diversidad, reconocen la solidaridad y la colaboración como característica de sus relaciones académicas y sociales. El 70,84% de los encuestados manifiesta gozar de una buena salud integral, lo que se asocia con un mayor bienestar y capacidad para alcanzar sus logros educativos. La siguiente diapositiva. Ya. Y por último tenemos la conclusión, que es el análisis de los referentes teóricos, y estos confirman que el desarrollo personal y la inclusión educativa son dimensiones interdependientes en la educación superior, pues el primero fortalece competencias socioemocionales, valores, actitudes que facilitan la convivencia respetuosa y la valoración de la diversidad. Mientras que la inclusión educativa garantiza equidad, respeto a los derechos y a la participación activa. Los estudiantes de la UPCE reconocen estos aspectos como esenciales para su formación integral. El diagnóstico del estado actual de la población estudiantil se evidencia un perfil mayoritariamente joven, con predominio de mujeres de etnia mestiza, procedentes de zonas urbanas. Se observa un ambiente social positivo, caracterizado por la solidaridad entre pares, la aceptación de la diversidad, la salud integral y el compromiso con los valores institucionales. Lo que favorece la inclusión.
Sin embargo, persiste un bajo nivel de participación en lo que son los proyectos de investigación, en las ayudantías, en los procesos de toma de decisiones y las actividades extracurriculares, limitando así la consolidación de un entorno inclusivo pues pleno. Gracias. Esta ha sido nuestra exposición. Ok, chicas, muchísimas gracias. Ahí tuvimos la exposición Desarrollo Personal Estudiantil e Inclusión Educativa en UCSE por Jennifer Miranda Yagual y Lorena de la Rosa Balón como tal. En esta exposición nos invitó un poco a reflexionar sobre la importancia de formar estudiantes integrales capaces de poder vincular su crecimiento personal con la construcción de una universidad inclusiva y humana. Las expositoras destacaron sobre todo que el desarrollo personal está sustentado en la autoconfianza, la inteligencia emocional y la empatía, y sobre todo que es clave para poder fortalecer la convivencia, la participación y la equidad en el entorno universitario. Con este enfoque sensible y contextual enfatizan que la inclusión educativa no solo se logra con políticas institucionales, sino también con con el compromiso, personal de cada estudiante para poder construir, sobre todo, espacios de respeto, colaboración, bienestar común. Su exposición nos transmite un mensaje súper claro e inspirador sobre cómo el desarrollo interior potencia la transformación social dentro de la comunidad universitaria como tal. ¿Sí? No sé, vamos a dar el paso si a lo mejor tenemos algún tipo de preguntas dentro de los participantes hacia las compañeras. Veamos, dejamos el micrófono abierto. Parece que no tenemos ninguna pregunta como tal. Chicos, hemos llegado a la parte final. Nos volvemos a conectar a las 2 de la tarde, ¿sí? Para nuestra segunda jornada.